novia fue sacada entre los esclavos. Dos siervos y doncellas la prepararon. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a este discipulado aún totalmente virtual y que con el favor del Señor esperamos que pronto tengamos más libertad, ¿verdad? Para poder también reunirnos y tener discípulos presencialmente acá, y siempre estaremos, si Dios lo permite, trasladando la enseñanza a través de las redes sociales. Quisiera que me acompañen a hacer una oración esta noche, ya que vamos a entrar directo al desarrollo del tema y que les voy a contar cómo me vino ahora el sentir de continuar platicando de algo que habíamos dejado por ahí en el tintero. Señor, muchas gracias por permitirnos este día más de vida. Muchas gracias por tu misericordia, Señor amado. Venimos en este momento en el nombre de Jesús, donde nos ubicamos, Señor, cada uno geográficamente a distancia, pero creyendo en tu palabra, que si en tu nombre, Señor, nos reunimos por el Espíritu, Señor, podremos estar en un mismo sentir, y tú nos concederás, Señor, entonces el poder ministrar nuestros corazones, y en esta hora especialmente te rogamos sea a través de esta enseñanza. Por favor, Señor, danos un espíritu de revelación, de sabiduría, y permite que mi vida venga a ser útil, Señor, que venga a ser como tu boca para trasladar ese buen mensaje, Señor, que ha brotado de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me quedé meditando entre ayer en la noche y hoy en la mañana, cuando buscaba también pues el rostro del Señor para ver de qué íbamos a conversar en esta hora. Y realmente, como estamos... como estuvimos platicando ayer del tema que el Señor nos daba por la noche, ¿verdad? Acerca de escatología, y recordamos un poquitito en cuanto a esa visitación, ¿verdad? De los extraterrestres, cómo los alienígenas de David solicita al Señor que lo libre de la mano de los alienígenas, y miramos ahí algunas pinceladas durante la enseñanza de anoche, eh, cómo hubo una visitación, obviamente, de seres caídos, dice Génesis 6, que al ver a las hijas de los hombres, que eran hermosas, entonces tuvieron relaciones con ellas y lograron llegar incluso a que se mezclara esas razas, ¿verdad? Es decir, lo que el Señor prohíbe de la mezcla genética, y como producto de aquello, entonces se dieron a luz seres prácticamente, creo yo, le podríamos llamar híbridos, y entonces estos a su vez fueron llamados héroes en la antigüedad. Ahora, les decía que meditando en esto, pues el Señor puso a sentir en mi corazón de que hoy pudiéramos ver una quinceava parte en el tema de la mercadería de Babilonia. Y esto porque cuando nosotros vemos en las 29 mercaderías de Babilonia, ubicamos, si no mal recordarán, de hecho creo que les voy a poner el versículo, pero también en un momentito les voy a poner, ahí está, ay, perdón, es para darle seguimiento a algún comentario de ustedes. Entonces les decía que en un momento vamos a ver cómo en aquellas 29 mercaderías que describe el libro de Apocalipsis, nos dio el resultado después de la investigación, ¿verdad? Y sobre todo la alianza del Espíritu Santo, a ver dentro de esas atmósferas espirituales donde se mueven aquellas mercaderías, nos llevó a ver Perú, una de estas. Y, y cuando vamos a ver lo que ahí se mueve, tiene que ver, y por eso mi comentario introductorio, con una visitación muy fuerte en esa región de la Tierra de seres extraterrestres, ¿verdad? Entonces, meditando en lo que platicábamos ayer,
esto que lo habíamos dejado ahí un momentito en pausa. Creo que hoy podríamos aprovechar, ¿verdad?, lo que estuvimos conversando para poder entrar a ver hoy en esta oportunidad, les decía, esta quinceava parte de las mercaderías. Ok, ahora, en Apocalipsis 18, 14 y 11, quisiera solo que recordáramos de dónde surgió este tema. Y oí otra voz procedente del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Recuerde usted que acá en el Apocalipsis 18 está hablando de que hay que salir de Babilonia. Y ese salir de Babilonia no está hablando en cuanto a salir física o geográficamente, sino que está hablando, dándonos Dios la instrucción que salgamos de esas atmósferas espirituales, porque es impresionante que cuando vemos a qué se refieren estas mercaderías, es impresionante observar cómo todavía parte de la cristiandad practica, comercializa con ese tipo de mercaderías. Entonces Dios dice: pueblo mío, salgan de ahí. No, ¿para qué? Para que no participen de sus pecados y por lo tanto no reciban parte de sus plagas. Ok. Por otro lado, en el verso 11 dice: los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. De aquí el nombre del tema, ¿verdad?, que hemos estado desarrollando. Yo solo estoy haciendo un pequeño resumen, puesto que ya llevamos con esta ya llevamos 15 segmentos, ¿verdad?, del tema, pero que recordarán que describe Apocalipsis 18, 29 mercaderías, las cuales, cuando en lo natural nos fuimos a investigar qué países son los productores o mayores comerciantes de las mismas, nos hemos dado unas sorpresas impresionantes por lo que esto representa, por lo que se mueven en países que, de hecho, algunos o varios, yo por lo menos ni siquiera había escuchado el nombre de los mismos. Y nos dimos cuenta, por otro lado, que esas mercaderías están diseminadas en todo el mundo, en los 5 continentes. Hemos conversado ya acerca de aquellos lugares geográficos donde naturalmente vimos, ya vamos a ver en la tablita resumida, eh, que identificaban entonces países. Y así fuimos viendo Europa, ya vimos Asia, ya vimos, me parece que Oceanía, sí, y ahora estamos trabajando con América. Veamos el resumen de las mercaderías. No voy a leer las 29, sino solamente mencionar las que, ya sea sus mayores productores o comerciantes en América, son los más representativos, y que entonces nos fuimos a ver qué se mueve ahí en cuanto a un mover de las tinieblas. Nos encontramos que de la plata aparece como mayores productores México, Perú y China. De piedras preciosas, tal vez solo voy a mencionar los países americanos, en ese caso vendría a ser Colombia. En el caso del púrpura aparece Estados Unidos. En el caso de la escarlata nuevamente aparece Perú. Y es que aquí es importante recordar algo también, porque no es casualidad que, por ejemplo, dentro de las 29 mercaderías, China aparece como mayor productor o comercializador en 13. 13 es un número muy representativo de rebelión en la escritura. Y cuando nos vamos a ver nosotros el libro de Apocalipsis, recordamos que incluso lo estudiamos ya también, ¿verdad? Dentro de este tema de las mercaderías, cómo China en la escritura aparece significativamente representada por el dragón rojo que quiere comerse la simiente de la iglesia. A mí me impresionó escuchar a un hermano que eventualmente, no recuerdo de dónde es creo que es pastor, pero ha dicho cosas interesantes.
pero sí me sentí decepcionado ahora que descalifica a él el hecho de que se considere como figuradamente el dragón de Apocalipsis dentro de las cosas que representa es prácticamente el imperio chino y la atmósfera espiritual del mismo. Dije yo, bueno, pero allá él, ¿verdad? Yo creo que con lo que vimos en la escritura y observamos de aquella cultura y país tan poderoso hoy por hoy, pues yo sinceramente creo que más claro no canta un gallo pochoroco, diría mi apóstol, ¿verdad? Ok, volvamos entonces a ver los países acá que surgieron como resultado de nuestra investigación. Tenemos entonces, perdón, creo que se me olvidó acá, las maderas olorosas. Acá aparece Estados Unidos nuevamente. Y les hacía el comentario porque entonces de las que vimos aquí nos apareció ya 2 veces Perú. Y es que en Perú se mueve fuertemente situaciones de hechicería. Ya lo vamos a estudiar precisamente en este tema. Aparece una tercera vez como productores de cobre. En ese aparece Chile, Perú y China. Y aparece también, vamos a ver, de hierro, Brasil, y de especias aromáticas nuevamente Colombia. Y el último a mencionar de los caballos aparece Estados Unidos y también México. Ok, espero que este resumen que me llevó 12 minutitos haya sido lo suficientemente conciso para que juntos nos ubiquemos y adentremos en el tema. Esta investigación de lo natural, como les decía, nos llevó a ver las atmósferas espirituales. Y de esto ya conversamos en América, de México y Estados Unidos. Como les mencionaba al principio, hoy quisiera que abordemos lo referente a Perú. De lo abominable. Problemas sociales que tiene el mundo entero, pero que hay algunas cosas que son o más fuertes o más significativas en algunas regiones de la Tierra. Por ejemplo, en cuanto a la trata de personas, que ese es un problema ya a nivel mundial fuerte, lo interesante en Perú, eh, le voy a leer la noticia. Según ha dado a conocer la Defensoría del Pueblo, se estima que la explotación sexual en el Perú es la principal forma de explotación asociada a la trata de personas. En el periodo 2009 y 2016 se ha llegado a determinar que el 41% de los casos corresponde a la modalidad de explotación, el 18% a la explotación laboral, el 3% a mendicidad y venta de niños y adolescentes. Es decir, en Perú tienen un problema fuerte de trata de personas. Sin embargo, lo que llama la atención es que esa eh, esclavitud moderna, es eso de vender, de engañar gente o secuestrar gente eh, para luego venderla. En el caso de Perú, el 41% de sus casos prácticamente los llevan a la prostitución. Y aunque de ninguna manera, en ningún caso es correcto y es realmente absolutamente abominable, en el caso del Perú lo que llama la atención es que la trata de personas, según este reporte, eh, y en cuanto a la explotación sexual, es como quien dice, lo hacen en Perú y ahí mismo lo consumen. A diferencia de otros países, recuerdo yo que mencionamos alguno de Europa y creo que alguno de África, donde no era que de ellos mismos hacían la trata de personas, sino que las llevaban de otros países, igualmente malo. Pero repito, lo que me llamó mucho la atención en el caso del Perú es que, digamos, de la trata de personas que ellos tienen, casi la mitad es que en su mismo país em, esclavizan gente para luego darlos en una comercialización y explotación de tipo sexual. Qué terrible. Yo creo que esto tiene mucho que ver porque de alguna manera
Perú, en el mundo, obviamente, ha sido y todavía muy marcado que hay muchísimas personas en este país que prácticamente entregan su tierra constantemente a la Reina del Cielo, llamada en aquella región la Pachamama. Entonces, y para que si alguien me está escuchando y que tal vez todavía no está, no le ha tomado el hilo a esta exposición de temas, o este es el primero que oye, quiero decirle que mi propósito no es de ninguna manera denigrar ni ofender ningún país ni a sus habitantes, sino solo ver la atmósfera espiritual para poder entender qué mercadería de Babilonia es a la cual la escritura pues nos hace referencia que tenemos que salir de ahí. Y mi comentario para que pues si hay alguien que le causa esto cierta inquietud es porque digamos nosotros estamos acá en Chimaltenango, Guatemala, de lucha, para nosotros nuestra tierra prometida. ¿Ah? Aquí Dios nos está prosperando y de aquí nos va a llevar primero Dios en el arrebatamiento hacia la eternidad. Pero quiero contarles que en esta región de Guatemala, lastimosamente, como muchos lugares de nuestra nación, fueron entregados por los llamados conquistadores a potestades o ídolos, especialmente católicos. Y en el caso de Chimaltenango, fue entregado a una entidad femenina. Obviamente, todos los lugares que fueron entregados a algún ídolo, obviamente fueron entregados a las tinieblas. Y eso genera maldición sobre una tierra. De tal forma que en este lugar donde estamos sirviendo al Señor, donde estamos predicando la palabra del Señor, donde nosotros proclamamos que Chimaltenango es de Cristo, aleluya. Tenemos que tener también claro que fue entregada esta tierra en algún momento a una potestad de las tinieblas, y ya se las mencionaba de alguna manera. Y entonces, cuando nosotros vamos a ver los problemas, hablando espiritualmente, que se tienen en esta región, uno de los más notorios es lastimosamente la prostitución. Y es fácil. Porque usted camina hoy ya está quedando como una ruta antigua, porque han hecho un libramiento, que incluso hasta podríamos decir, liberándose de ver todo eso tan feo que lastimosamente tenemos en el paso de lo que fue la carretera interamericana, pero es incómodo, digamos, para nosotros cuando se hacía mucha cola en el tráfico de este departamento y la gente no conocía, se sentía feo, pues, porque decían, ahí donde hay muchos bares. Imagínese usted qué feo. Ahora, ¿por qué? ¿A dónde me refiero con este comentario que hago? Porque entonces entendemos que al haber sido entregado a aquella potestad de las tinieblas femenina, entonces eso atrajo cosas muy específicas de pecado. Así que, por favor, repito, si alguien mira esta exposición, esta enseñanza, le voy a agradecer mucho que vea con ojos espirituales de a qué nosotros nos estamos refiriendo. Bueno, y es que lo que pasa que en el caso del Perú es fuerte la entrega a la Pachamama. Y entonces nos encontramos con una trata de personas, como noticia del Perú, donde en gran porcentaje los entregan a la explotación sexual. Aquí hay otra noticia, en el caso de la prostitución del Perú, dice, Perú es una fuente, punto de tránsito y destino del tráfico sexual. La mayoría de la trata de personas se produce dentro del país. Mire cómo 12, digamos, noticias diferentes, sí, publicadas por fuentes distintas, señalan lo mismo. Vuelvo a la carga. Yo creo que esto mucho tiene que ver de la entrega que hacen de esa tierra, aunque allá sí, al igual que en Guatemala, gracias al Señor, hay bastante gente cristiana, precisamente
los hermanos saben contra qué potestad están batallando en el nombre del Señor. Avancemos un poco más. La experiencia chamánica. Esto se vive muy fuerte en Perú. Tenemos que considerar el saber que es un chamán. Es la persona que tiene la capacidad de modificar la realidad, oiga eso, o la percepción colectiva según su religión. Tiene la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y ancestros y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Es el término usado para indicar a este tipo de persona presente principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras. Parecería como que ese tipo de entidad espiritual de las tinieblas está más enfocado por lo que se describe a sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, como que va más eh, hacia la influencia en gente del campo. Y también en las culturas prehistóricas de Europa. En algunas culturas se cree también que el chamán puede indicar, mire qué impresionante, en qué lugar se encuentra la casa e incluso alterar, los factores climáticos. O sea, estamos hablando de gente de las tinieblas, movidos por las tinieblas, ya con un poder fuerte. Y notamos incluso la antítesis de los dones espirituales. Porque aquí dice que un chamán puede encontrar aún la casa, es decir, si van a salir de cacería, puede decir, váyase a tal lugar, ahí van a encontrar el venado, ¿verdad? Por poder sobrenatural de las tinieblas, o, como dice acá, alterar los factores climáticos. Y realmente, por un lado, en los dones espirituales, nosotros sabemos que, ejemplo, está el discernimiento de espíritu. Otro don espiritual sería dentro de los dones del Padre, el, el don que él da sobre las leyes de la naturaleza. Esos son dones espirituales que el Señor a nosotros, sus hijos, nos concede en el nombre de Jesús. Pero nosotros vemos que del lado de las tinieblas hay un mover que imita el poder de Dios manifiesto a través de nuestras vidas. El chamanismo se refiere a una clase de creencias y prácticas tradicionales que aseguran la capacidad de diagnosticar y de curar el sufrimiento del ser humano y en algunas sociedades la capacidad de producirlo. Es impresionante, ¿va? Incluso creo yo, espero que nos dé tiempo ver que los chamanes se mueven en 3 colores, en negro, rojo y blanco, si no mal recuerdo. Eh, Creo que lo tengo más adelante y vamos bien con el tiempo, porque entonces practican la brujería que le llaman negra, blanca y roja. Y esto, hermano, es tan significativo porque, digamos, yo que salí de la religión donde tienen su diosa, ¿va? Eh, Ahí usted mira que le llevan veladoras a los santos, según la intención que lleven. Así compran el color de la veladora. Padre Santo. Al final todo esto tiene un mismo fin y un mismo origen. De las tinieblas hacia las tinieblas. Ok. Ahí está una chamana, diría aquel, ¿verdad? Ahí están ejercitando ellos su religiosidad, ¿verdad? Que incluso dicen que, por cierto, se ha dicho de paso, algunos sociólogos observan y consideran que los chamanes en sí no son tan enfocados como a crear una agrupación religiosa, sino que trabajan muy a lo individual. Los chamanes creen lograrlo contactando con el mundo de los espíritus y formando una relación especial con ellos. Aseguran tener la capacidad de controlar el tiempo, oiga esto, profetizar, interpretar los sueños, usar la proyección astral y viajar a los mundos superior e inferior. Aquí vale la pena, creo yo, hacer notar cómo parecería que los chamanes son la antítesis, como mencionaba hace un momento, de varios dones del Espíritu de Dios. Recuérdese usted que el enemigo es un copión, obviamente malo, imitador malo
que quiere hacer como el Señor hace, pero obviamente de las tinieblas, ¿verdad? Entonces creo yo que los chamanes son como sacerdotes, si lo pudiéramos definir así también, de las tinieblas, ya como de cierto rango, ¿verdad? Algunos especialistas en astrología definen al chamán como un intermediario entre el mundo natural y espiritual, que viaja entre los mundos en un estado de trance. Quisiera explicar también rápidamente que esto que aquí dicen que algunos especialistas en antropología los definen como intermediarios entre lo natural y lo espiritual, es porque los chamanes también una de sus características es que ellos practican la proyección astral. La proyección astral, lo voy a decir resumido y con mis palabras, es como lo que algunos le llaman desdoblamiento. Y es cuando una persona logra, que por cierto eso es abominable delante de Dios, ya le voy a poner los textos, pero la proyección astral le decía, es cuando una persona, por las prácticas de religiones o religión de las tinieblas, aprende a sacar, a, ¿cómo lo digo? A que su espíritu se salga de su cuerpo. Y entonces incluso en el caso de los chamanes, a veces logran hacer esa proyección astral o que le dicen también desdoblamiento, entonces se sale su espíritu. Y llegan a hacer algunas visitas incluso en otros lugares geográficos, aunque su cuerpo quedó en un lugar y su alma. Se ha dicho de paso que no se mueren porque el humano muere cuando se le sale el alma. Ahora, eso también es una, como le dijera, como una experiencia que Dios puede ordenar que viva algún hijo o siervo de él. Pero eso es que Dios lo mueve a que pase, no que nosotros busquemos hacerlo. Espero dejarlo bien claro y subrayado y enfatizado, porque el ejemplo vendría a ser lo que relata el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, si no estoy mal, cuando él cuenta que fue llevado al tercer cielo y él dice, no sé si en el cuerpo, no sé si pudiéramos ubicar el texto, te agradecería mucho. Yo también lo voy a buscar aquí. Anota tercer cielo quizás y está en 1 Corintios. Que por cierto no es ese grupo de cantantes. ¿12? Sí, ese versículo es. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, no estoy seguro si fui en mi espíritu o me llevaron completo, pero él no está anulando ni dejando definitivamente por malo el que haya pasado, pero dice claramente, fue arrebatado hasta el tercer cielo, Dios lo sabe. O sea, Dios lo llevó. Sin embargo, como ya vimos, dentro de esas capacidades que a veces desarrollan los chamanes, vimos que son antítesis de cosas espirituales que Dios dejó para nosotros sus hijos y que vienen a ser dones de Dios manifiestos en nuestras vidas. Ahora, dice, una vez en el mundo de los espíritus, se comunica con ellos para conseguir ayuda en la curación, la caza o el control del tiempo. Aquí yo quisiera leer Eclesiastés 12, 6 y 7, porque primeramente pues es un pecado terrible, que los textos los vamos a leer más adelante, donde el Señor condena ese tipo de práctica. Pero por otro lado, también el poder saber
que cuando en Eclesiastés 12, 6 y 7 dice, acuérdate de tu Creador antes que se hagan pedazos el cordón de plata y la vasija de oro, antes que el cántaro se estrelle contra la fuente y la polea del pozo se parta en 1000 pedazos, tres cosas, cuando llegue ese día volverás a ser polvo, porque polvo fuiste y el espíritu volverá a Dios, pues Él fue quien lo dio. Entonces, el cordón o el hilo de plata es como que fuera un, figura como un rumbo. Y esto que le voy a comentar, de alguna manera aprendí un tanto cuando estábamos en un retiro de pastores y nuestro apóstol Sergio estaba muy enfermo. Y por revelación, un profeta argentino, desde la Argentina, orando, Dios le mostró que había 3 brujos, pero de una jerarquía espiritual alta, del lado de las tinieblas, dictaminando en contra del apóstol Sergio. Y él estaba peleando literalmente una batalla de muerte. De hecho, estábamos en un retiro, este fue en Estados Unidos, y yo recuerdo bien el momento cuando Sergio Enríquez Garzaro, es decir, el hijo de nuestro apóstol Sergio, llamó, porque el apóstol no pudo ir al retiro. Entonces nosotros estábamos allá en el retiro, llama Sergio, hijo, y dice él, por favor, oren por mi papá, porque por revelación, dones proféticos, hemos sido informados que hay 3 brujos que están maldiciendo la vida del apóstol. Entonces yo recuerdo que allá estábamos y entonces empezamos a orar y el que dirigió la oración fue el apóstol Mario Rivera, un especialista en guerra espiritual. Y las palabras que aquel varón de Dios utilizó o proclamó fue lo siguiente: Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que se rompa el cordón de plata, el hilo de plata. Y otras cosas, dijo así, bajo esa unción poderosa que el Señor le ha dado, él decía, te pedimos la cabeza de los hechiceros. O sea, él lo que le pidió a Dios fue que Dios le cortara la vida a aquellos brujos que se habían levantado en contra del apóstol Sergio. Fue impresionante, fue muy impresionante, pero en medio de la oración y todo yo oí. Entonces dije, pero ¿y qué significa que se corte el hilo de plata? ¿Por qué usó esa expresión? Y eso es lo que nos deja ver a Eclesiastés 12:6, que es como cierta ruta, digamos, para que el espíritu pueda regresar. De tal forma que cuando una persona logra hacer ese tipo de desdoblamiento, si Dios ordena que se corte el hilo de plata, entonces se muere la persona y el espíritu queda como trabado entre el cielo y la tierra. Eso es un tema que de hecho, pues le soy muy franco, yo poco conozco, muy interesante, pero que lo comento porque cuando dice que los chamanes practican la proyección astral, es eso lo que ellos hacen. Sacan su espíritu de su cuerpo, el alma, repito, no puede salir porque entonces se muere la persona, pero son de esos espíritus que quedan como pululando en el ambiente, figurado en aquellos que como Absalón mueren entre el cielo y la tierra. O sea que ni están en esta dimensión, ni son enviados a la otra, ¿verdad? Ok, voy a regresar al tema porque ahí se me está yendo muchito el tiempo acá. El chamanismo y medicina tradicional en el Perú. Yo diría entonces que un chamán, pero no de esos chafas, ¿va usted? Y que además ni los queremos conocer, pues, pero en sí, cuando se habla de chamanismo y que de hecho, pues aquí dice que es muy tradicional en Perú, estamos hablando que si son cosas en serio, ya son atmósferas espirituales fuertes de las tinieblas.
El chamanismo es heredado de generación en generación y una serie de tratamientos son empleados en el tratamiento de enfermedades en diversos lugares del Perú para lograr la armonía del cuerpo y del espíritu. Quisiera comentar algo en este momento, y es que, aunque al final vamos a ver si logro sintetizar y poder decir puntualmente cuál es esta mercadería de Babilonia, lo que se enlaza al final de todo el estudio, si Dios lo permite que lleguemos a exponer, es ese sincretismo entre la hechicería, la relación con la madre naturaleza y el falso cristianismo. Y esto que le digo es terrible saber que incluso un ministro que por años fue muy reconocido del Evangelio, ahora él dice que se ha involucrado o mezclado con la cosmovisión maya. Eso es bien peligroso, pero voy a volver acá. Los encargados de estas actividades son los chamanes o curanderos, quienes han heredado una riquísima sabiduría que complementan con las energías elementales de la naturaleza y con las fuerzas espirituales procedentes de los apus o montañas tutelares. Tengo que detenerme acá porque yo solo estoy leyendo este documento, esta publicación. No vaya a pensar que eso es lo que yo pienso de ninguna manera, pero solo es para entender la atmósfera que se mueve en Perú, porque dice la Biblia, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Mire, yo me meditaba y decía yo, pero si bien es cierto que en Guatemala, pues yo creo diría que en todo el mundo hay brujos, hay hechiceros, hay chamanes, no es tan fuerte como en Perú, gracias a Dios. Pero nosotros que estamos acá, yo le diría que algo que se asoma, eh, pues así, un tanto, es lo que hacen en Izapa. Porque la forma como las personas llegan a buscar el auxilio, la ayuda de un chamán, se parece mucho a la práctica que hacen acá en Izapa y el entendido que entienda. Donde a la potestad que el Señor lo reprenda y nos cubrimos con tu sangre, y te pido, Señor, que tu sangre nos cubra a todos los que estamos acá, a mi esposa, a mis hijos, a mi nieta y a toda la congregación, en nombre de Jesús. Pero ahí vamos a ver más adelante cómo ellos, cuando van a buscar al chamán y le dan culto a la potestad de las tinieblas, utilizan cigarros, utilizan licor, utilizan drogas y es impresionante. Por ejemplo, estaba leyendo, creo que eso no lo dejé aquí anotado, que sabe que una de las cosas que usan mucho es el humo del cigarro, porque incluso cuando lo, lo exhalan, cuando lo echan hacia afuera, a veces dice que toma la forma de algún espíritu. Esto es fuerte, hermano. Aquí yo he sabido de las personas que practican brujería. No ha oído usted que practican eso de que leen el puro. Y nunca se vaya a meter, ¿va? Y si no sabe, mejor le aconsejo que mejor no investigue. Pero, ¿cómo tiene que ver esas cosas en el uso del, del cigarro, de las drogas, del alcohol, para poder como enlazar situaciones de las tinieblas? Dice, las sesiones de diagnóstico y curación se realizan en ritos especiales que incluyen, entre otros, el uso del cactus San Pedro. Esto es tremendo porque no profundizamos mucho en cuanto a la investigación de por qué le llaman el cactus de San Pedro, ¿verdad? Sí, son alucinógenos. Tanto el cactus de San Pedro, que lo practican en la costa de Perú, la hoja de coca, que especialmente lo practican en lo que le llaman ellos la sierra, es decir, las montañas de los Andes, y de la liana ayahuasca, que es otro brebaje que lo practican en el área de la selva. ¿Lo hallaste?
Wow. Vea el sincretismo. Pero sí, yo lo repito, si capté, voy a tratar de explicarlo. Mire por qué se llama el cactus de San Pedro. Porque dice que al consumir ese alucinógeno, esa bebida, esa droga, entran en un trance que los va a llevar a encontrarse con esa potestad divina, que dicen que San Pedro tiene la llave, ¿verdad?, de las puertas del cielo. Eso se lo inventó la religión, eso no es cierto, eso no es cierto. No es eso lo que el Señor nos da a entender cuando en la Biblia dice que ha entregado el Señor las llaves. Pues es cierto en cuanto a Él como su apóstol, su ministro del Evangelio, le dio autoridad, le dio potestad. Pero eso no solo se lo concedió el Señor al verdadero apóstol Pedro, que por cierto yo no creo que sea él el portero en el cielo. Esa autoridad nos la da a nosotros sus hijos, sus siervos, eh, eh, y aún aquellos hijos de Dios, discípulos de Cristo, que, que creemos y que vivimos la palabra y le creemos al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nos ha dado autoridad para atar en la tierra y quede atado en el cielo, y desatar en la tierra y sea desatado en el cielo. Pero eso nada tiene que ver con este sincretismo religioso que cuando el catolicismo llega a, a- a conquistar la región del Perú, mezclan las creencias que incluso son prehispánicas y que entonces ellos se inventan ese nombre para esa droga. ¿Va? Estas plantas desintoxican y permiten al maestro espiritual ingresar en el mundo inconsciente de sus pacientes para guiarlos en su autoconocimiento, librarlos de sus males, supuestamente, ¿verdad? Orientarlos por las sendas de la salud y el bienestar y hacerles conocer el carácter sagrado y maravilloso de la naturaleza. Mire qué peligroso cómo los chamanes mezclan el espiritismo, pero va muy de la mano el enfoque a tener una conexión con lo que ellos le llaman madre naturaleza. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Ok. Entonces, ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia en Deuteronomio 18, 9 al 12 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a tu hijo o a su hija, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, o sea agorero o hechicero o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Prácticamente aquí, digamos, en un concepto sintetizado, un chamán, eso es un chamán, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Ahora, aquí tendríamos que considerar hacer una pregunta, ¿y quién les enseñó? ¿De dónde aprendieron todas esas cosas? Dejemos la pregunta ahí. Levítico 26. En cuanto a la persona que vaya a los medium, se le llama medium también a lo que nosotros explicamos hace un momentito, de los que se desdoblan, lo que le llaman desdoblarse, ¿verdad? O que practican la proyección astral. En cuanto a la persona que vaya a los medium o a los espiritistas, eso por definición se lo comenté, para prostituirse en pos de ellos. Aquí está la base bíblica de lo que le comentaba al principio. Aquí dice claramente que la persona que va a consultar a los medium o a los espiritistas, perdón, amplío un poquitito lo de los medium también es los que hacen un enlace entre el mundo de las tinieblas, especialmente el como poder acercar espíritus de muertos y que se dé una manifestación aquí en la tierra. O que incluso a veces eh, dicen algo, ¿verdad? Porque se les mete
algún demonio, ¿verdad? Con un mensaje de las tinieblas. Pero enfatizo esto. La persona que vaya a consultar esto, dice, se prostituye. ¿Lo nota? Entonces, si esa región de la tierra es muy dada a la consulta, a la búsqueda de los chamanes o el chamanismo, ¿qué es lo que está pasando? Su tierra se está prostituyendo. Por eso le decía, esto apuntala a mi comentario inicial. Luego vamos a ver lo del culto que le dan a la Reina del Cielo, llamándole en aquella región la Pachamama. Pero ambas cosas llevan a la prostitución. Claro que primeramente está hablando en un sentido espiritual, pero se da una manifestación también en lo natural. Y por eso las 12 noticias que le leí al principio. Dice, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su pueblo. Isaías 8:19 dice, y cuando os digan, consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Entonces nos damos cuenta que aquí dice que para nosotros, hermanos amados, bueno, realmente esto debería estar prohibido para todo el mundo, pero los que no conocen al Señor, ¿cómo, verdad? Pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros no debemos consultar a los medium, ni a los espiritistas, ni a los adivinos. La palabra consultar aquí desde el hebreo es darash y se puede entender al español como frecuentar. Aquí vale la pena mencionar también que cuando una persona se involucra en ese tipo de cosas de hechicería, o llamémoslo chamanismo, que es lo que hoy estamos estudiando un tanto, se vuelve como un esclavo. Porque entonces esa potestad, como todas de las tinieblas, los que busca es esclavizar a las personas. Por eso dice que ese consultar aquí es frecuentar. Se meten como en círculos viciosos. Es buscar, es hacer averiguar. Y entendemos en el contexto que está hablando ese querer averiguar más allá de lo que está permitido por Dios. Es pedir, es prosperidad, pero obviamente falsa. Porque a veces la confusión, recuérdense que Babilonia también eso representa, confusión y mezcla. Entonces, hay gente que está confundida porque dice, no, pero si yo fui con el chamán que practica la magia blanca. Ay, Dios mío, yo cuando estaba en la religión, sabe qué vergüenza, pero ni modo, en la ignorancia, ¿qué va a saber uno? ¿Va? Pero cuando yo estaba en la vida religiosa, hermanos, yo pensaba que la magia blanca era buena. No sé si alguno de ustedes que Dios no, lo rescató, pero yo sí pensaba que existía la magia blanca y que era buena. Y no hay magia que sea buena, todo es del diablo. Pero entonces vemos que ese tipo de poder de las tinieblas puede llevar a una falsa prosperidad. El problema es que entonces el enemigo, que es el engañador dentro de sus, digamos, de atributos, ¿verdad? Es engañador por excelencia, engaña a la gente. Digamos que van, piden que lo sane de una enfermedad, lo sana, pero lo que la gente no sabe es que después se la va a cobrar en otra cosa de la vida, peor de lo que quizás se quitó. Significa también registrar. Ok, bueno, necesito avanzar, Padre Santo. El chamanismo en Perú. Eh, por ejemplo, en cuanto a la ceremonia chamánica, dice que se inicia invocando a divinidades andinas. Oiga la mezcla. A divinidades andinas, es decir, propias del lugar. Sí, de los incas, sí. Aunque fíjate que no solo de los incas, porque como los Andes están prácticamente la cordillera que atraviesa
toda América y va cambiando de nombre, ¿va? Pero lo que me llama la atención aquí es que dice que invocan a aquellas divinidades de esa región. Estamos enfocándonos, sí, mucho en este momento a los incas, puesto que está en Perú, pero dice que a los santos católicos. ¿Cómo quisiera yo que pudiéramos llevar en el nombre del Señor Jesús el mensaje a aquellos que aman a Dios? O sea, que su corazón sí quiere amar al Dios verdadero, pero que están cegados por una religión falsa, como lo es el catolicismo, donde no se dan cuenta cómo la mezcla, el sincretismo religioso entre las religiones del mundo, como en este caso el chamanismo, que ya dijimos no necesariamente es una religión, es una práctica de hechicería. La ingesta de un brebaje de San Pedro, costa y sierra, o de ayahuasca, selva, prepara el cuerpo para el ritual. O sea que a mí me impresionó esto porque ese brebaje prácticamente lo que hace es como drogar a las personas para llevarlos a que en medio del alucinógeno, digamos, su alma se abran puertas espirituales y entonces ahí se den las conexiones con las tinieblas. Eso es impresionante. Para ser limpiado, anotan acá, cada paciente desfila ante el chamán que ve los males que les aquejan. Dice los elementos que tienen en su mesa, dice que tienen espadas, varas, huacos, bronces, piedras, etcétera, ¿verdad? Con el propósito, dice, de limpiar los males y hacer retornar energías positivas. Otra cosa que nos dejó muy impresionados es que cuando vemos la práctica del chamanismo y especialmente en esta región del Perú o en el Perú, nos encontramos que hay lugares muy significativos. Porque otra cosa que tiene el chamanismo es que sus, sus ritos las hacen y creería yo que como su alcance de poder especialmente lo hacen en lo que le llaman parajes energéticos. Eso es impresionante. Eh, Ahorita no lo voy a tocar porque cuando estábamos investigando de esos lugares de donde están esos templos de Chavín, Marcahuasi, Tipón, Rachi, Machu Picchu, etcétera, allá en Titicaca, hermano, es impresionante cómo hay lugares estratégicos donde incluso científicamente, no le hablo, no le comento solo en el ámbito espiritual, ¿verdad? Sino que científicamente, ¿cómo se llama el que especialmente es que tiene mucha energía, mucho magnetismo? No, fíjate que es otro. No, fíjate que, no, Chavín, la meseta de Marcahuasi. Es impresionante. Ese lugar, eh, ahí en Perú, dice que científicamente es un lugar donde hay mucha energía, magnetismo y otras cosas, pues que en su momento, si Dios lo permite, vamos a investigar y a platicar un tanto. Pero el punto es este. ¿Ibas a decir algo? Ah, ok, ok. Eh, eh, Aquí está, dice, hace aproximadamente 2 años hubo un sínodo de la Amazonia, actividad de la religión católica, donde se hizo un acto a la Pachamama. Ha de ser las fotos que tenemos. Gracias, hermano Obed, por tu aportación. Creo que esto que tú mencionas lo tenemos más adelante, porque sí, ciertamente en el ecumenismo que se está dando tan fuerte, más fuerte en estos días, precisamente hay fotografías donde dentro de su celebración religiosa, el actual Papa Católico puso la Pachamama en el Vaticano. Es impresionante. Gracias, hermano. Y parece que había otro.
Ah, pero ese lo pusiste tú. Este es del 30 de octubre. Ah, ok. Oh, ya. Gracias por las aportaciones, hermanos amados. Ok. Bueno, entonces le decía que de los parajes energéticos, por causa del tiempo, y que queríamos también tener un poquito más de investigación, lo vamos a dejar ahí en el tintero. Vamos a ver si el otro lunes continuamos, sería bueno, ¿verdad? Para que no perdamos el hilo de esta enseñanza. Ok, leyendas y misterios. Según las tradiciones orales, muchos parajes del Perú son habitados por seres sobrenaturales. Es que esa es otra cosa, hombre. Oiga, como los gentiles o custodios de lugares antiguos. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca para fundar el imperio Inca en el Cusco. Mm, ah, bueno, se mencionan otras potestades, pero lo que pasa es que dentro de esos parajes, si no estoy mal, una de las cosas que dice la tradición inca, y creo que no solo como tradición también, es que ellos eh, conocieron gigantes. ¿Cómo era que decía? De los de barba, no sé qué. Gente barbuda de gran tamaño, así lo describen. Entonces, hermano, es impresionante porque nos encontramos y ahí sí eso creo que, bueno, no sé si para el otro lunes le damos una revisadita, pero es que lo hemos hablado. Personajes barbudos de gran altura se describen que han sido vistos dentro de esos parajes donde se da una cuestión, un magnetismo muy fuerte. Vuelvo a la carga. No descrito solamente en el ámbito espiritual, sino en lo natural. Y eso nos lleva a recordar y un poquito de saber, entender que no es casualidad que hay lugares en la tierra que cuando se hacen trazos, viendo, digamos, el mapa de la tierra, es impresionante ver la precisión de, por ejemplo, la conformación de triángulos o figuras geométricas que incluso algunos de estos, de pirámides, y ahí nos quedamos en la investigación, por ejemplo, yo recuerdo que hay un trazo de las pirámides de Egipto, creo que con las pirámides de Tikal, y si no mal recuerdo, quizá con Machu Picchu, que cuando se hacen esos trazos, corresponde lo que está en la tierra a un trazo de estrellas en el cielo. Es impresionante, o sea, es algo milimétrico, digamos, que no podía ser en ninguna manera con una tecnología que se supone utilizaban en el tiempo de aquellas culturas llamadas prehispánicas. Entonces, o más que, pues yo repito, a ellos y lo veo muy claro, la intervención de un personaje de fuera de la Tierra, que seres extraterrestres que obviamente no vinieron de parte de Dios y que también en el caso de Perú entendemos por qué es en alguna medida que ellos tienen tanto conocimiento en la utilización de algún tipo de plantas. Yo no digo que sea malo o que sea pecado utilizar plantas como medicina, no. Al final la Biblia nos deja ver que el Señor nos dejó a nosotros los hombres el poder disponer de lo que el Señor hizo, en cuenta los árboles, los frutos y pues también las hojas de los mismos, ¿verdad? Sin embargo, cuando eso ya se mezcla con un espiritismo, ahí está el pecado, como lo hacen los chamanes. Ok, tendríamos que ver aquí la ruta de los chamanes en Perú. Ah, Dios mío, pero el tiempo se me escapó. Llevo una hora, hermano Marlon. Oh, Dios bendito. Bueno, eh,
Es que si me pongo a leer y a compartir de esto, nos vamos a llevar mucho tiempo. Yo no quisiera ser gravoso. Mm, vamos a dejar pendiente, solo que no se me olvide, la ruta de los chamanes en Perú, porque esto nos va a llevar a los parajes del Perú, que fue lo que le comenté desde la mitad del tema más o menos, que precisamente sí quisiera, sí, vamos a desarrollar una segunda parte de esta mercadería de Babilonia. Pero para cerrar y no quedar así cortado abruptamente, le voy a leer un poquitito de este artículo que se llama La experiencia chamánica. Hay dos aspectos fundamentales de la experiencia del chamanismo en Perú. Uno es el reconocimiento de que todo es divino, según el chamanismo, ¿verdad? Este reconocimiento es mucho más que el simple respeto por la naturaleza, más que amor por ella. Es mucho más que obedecer un mandamiento que nos dijera que todo lo que se ve es un regalo de Dios. En el chamanismo no hay tales mandamientos. ¡Qué impresionante! Porque al decir que en el chamanismo no hay tales mandamientos, no deja ver solamente que ellos, como le decía, no se rigen en un sistema de religiosidad, sino me llama la atención que una de las manifestaciones de algunos grupos eh, de personas en Sudamérica es que son pero rebeldes. ¡Ja! Habría que, cuando miremos Chile, primero Dios, ¿verdad? Porque también salió como una región donde se mueve una atmósfera espiritual eh, que denota una mercadería de Babilón. Recuerdo yo que en Chile el grupo indígena de los mapuches, eso si lo pudiéramos anotar por ahí, te agradecería. E investiguemos si es una etnia, eh, de dónde es su origen, qué practican, porque ellos en Chile son temibles. Las manifestaciones, la revolución que ellos hacen es impresionante. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque dice que en el chamanismo no hay tales mandamientos, porque no son necesarios, dicen ellos. El chamán lo percibe todo como divino, lo siente todo como divino. La naturaleza no es un obsequio de Dios, es Dios. Y por supuesto es diosa también. Carece de género. Ah, mire, hermano, es impresionante cómo una cosa, como dice la escritura, un abismo llama a otro abismo. Fíjese, se lo voy a parafrasear en nuestro lenguaje, digamos, doctrinal. En otras palabras, ahí no hay tales mandamientos. O sea, que olvídese que ellos vayan a pensar en reconocer autoridad. Para nada. Ellos dicen que la naturaleza es diosa, pero que al final Dios carece de género. Entonces eso lleva a la ideología de género, donde se está aboliendo lo que Dios realmente estableció, porque no en una forma natural, pero Dios, si lo puedo decir de esta manera, Dios es masculino, si es Padre, Padre nuestro. No decimos nosotros Madre nuestra, ¿no? Entonces aquí me llama la atención porque cuando usted mira la, la, la agenda mundial, se encuentra ya no un sincretismo religioso solamente, sino que usted encuentra cómo han logrado, obviamente por una mente diabólica dirigidos, a poder confluir pensamientos de religiones, ¿verdad? Donde usted, ay, Padre bendito, si hasta aquí lo miramos nosotros en los partidos políticos y no hay uno pues que hasta me dan ganas de mencionar el nombre, pero me voy a aguantar, pero usted mira en un partido político cómo confluyeron pensamientos de gente representativa de, de nuestros indígenas con homosexuales. Y discúlpenme si alguien se va a ofender, pero yo no estoy hablando mentira.
Ahí, vea, busque usted los partidos que hay en Guatemala y ahí va a ver uno usted donde ellos todos están concentrados en uno, donde se promueve la llamada ideología de género, donde prácticamente se le da un énfasis o realce a las situaciones mayas, etcétera. Entonces nos encontramos que los chamanes dicen que Dios carece de género. El segundo aspecto del chamanismo es el viaje chamánico. En este viaje es donde se experimentan los diferentes niveles de la realidad, a saber que existimos en muchas dimensiones y a explorarlas, a descubrir al chamán que llevamos dentro. Reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ajá. Wow, wow. En Perú hay un lago que es el lago Titicaca, muy famoso y muy conocido. Pero me está informando hermana Génesis que es muy representativo por la energía, como lo ven los chamanes, de la energía sexual. O sea que eso que dice acá del viaje chamánico no es solamente como una experiencia que ellos ofrecen eh, eh, como solo en lo espiritual, sino que además se llevan a la gente, lo que le explicaba hace ratito, a puntos específicos, porque se mueven en esos lugares, de por sí se mueven energías que científicamente las detectan también. Mire, es más o menos como lo que pasa en los polos, ¿verdad? Donde sabemos que se mueve un tipo de energía en la Tierra. Entonces, en Perú hay lugares, hay varios lugares. Eso es lo que, ¿con qué razón ahora que lo investigamos y lo miramos, con qué razón nos llevó el Espíritu Santo a que en este estudio nos muestra a través de lo que se mueve ahí, espiritualmente hablando, a ver una mercancía de Babilonia, ¿verdad? Bueno, yo cierro con este versículo porque pues ya no quería eh, tomar mucho tiempo. Primera de Tesalonicenses 5, 6 y 7 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Estos versículos yo, por lo menos generalmente, cuando lo leo o cuando los he visto, lo veo desde el ámbito escatológico. Y ciertamente en el contexto, pues el Señor nos muestra ahí cosas preciosas en cuanto a lo escatológico. Sin embargo, yo quisiera que aquí cerrando ya el tema, podamos darnos cuenta que este sería uno de los versículos para poder explicar por qué es que el uso de las drogas, obviamente en malicia, maliciosamente, Dios no lo avala, Dios lo ve mal. ¿Y cómo así, pastor? Porque cuando esa palabra emborrachar la investigamos en el griego, viene del griego metsuko, que significa intoxicar. Entonces, no sé, digamos usted, ¿verdad? Y especialmente los que tengo el privilegio de pastorear y discipular en el nombre de Jesús. Quizá la mayoría de ustedes que compartimos, convivimos, estudiamos juntos la palabra, al igual que yo, rápido vamos a verlo en, en el sentido escatológico, pero ahorita no lo miremos así. Veámoslo hacia que la experiencia chamánica tiene mucho que ver con la utilización de las drogas, pero que Dios nos dice en su palabra, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. En otras palabras, no dejemos de estar cuerdos, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, los que se intoxican, de noche se emborrachan. Permítame parafrasear. La utilización de las drogas, y no estoy hablando del proceso
fármaco que sí ayuda, ¿verdad? Utilizado correctamente, en orden a una enfermedad. No, 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 me refiero al desorden de la utilización de las drogas. Eso vuelve una intoxicación que se convierte en una puerta, que cuando incluso tal vez alguno de entre nosotros quizá hasta fue sacado de ahí. Yo he tenido eh, esa experiencia de poder ministrar o poder conversar con hermanos que fueron sacados de la drogadicción, pero que se metieron a cosas profundas. Y ellos cuentan cómo en algún momento vieron personajes, que no es que porque se los imaginaron, no, es que los llevó a que su alma se abriera de tal manera y pudiera entrar a otras dimensiones espirituales. El chamanismo, por lo tanto, así ya aterrizando, vendría a ser esta mercadería de Babilonia, vendría a ser como la utilización de elementos y obviamente con la influencia de la hechicería y la brujería para explorar situaciones espirituales que obviamente están prohibidas. Amén. Mis amados, me quedo en deuda, me siento un poco porque pues quería ver si avanzábamos a ver de qué se trata eso de la Pachamama, pero no nos dio tiempo. Entonces vamos a ver si Dios nos lo permite, si el Espíritu Santo nos lo lleva a estudiar el próximo lunes, creo yo. Vamos a ver un poquitito de qué es eso de la Pachamama, cómo es que se relaciona impresionantemente con el catolicismo y también lo que le dije hace un rato de los parajes del viaje del chamanismo. De momento, en el nombre de Jesús, espero que podamos juntos ir aprendiendo y discerniendo, porque seguramente todos nosotros que estamos juntos estudiando la palabra esta noche, decimos, no, ¿cómo va a ser? Pero hermano, si yo le mencionara a usted nombres o nombre de un ministro que en Guatemala es muy conocido y la iglesia que pastorea, que no es solo una, y le dijera que él dice que le habla a un lago, que él dice que ahora está con la cosmovisión maya, ¡ah! Usted diría, no puede ser, pero yo le digo que sí puede ser porque hay testigos de eso. ¿Por qué? Porque llegamos al tiempo final. Por algo dice Apocalipsis, salí de Babilonia, pueblo mío. Porque sí, lamentablemente hay pueblo que se babilonizó. Bueno, dejémoslo ahí porque ya se puso cardíaco. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por bendecirnos, Señor, con tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos comprender a qué se refiere tu palabra, Señor, en tantos aspectos y que especialmente ahora juntos hemos estado estudiando esas mercaderías. Por favor, Señor, libéranos, yo te ruego, especialmente por aquellos que tal vez, Señor, todavía mantenían algún tipo de vínculo o que por haber vivido esas situaciones, Señor, de hechicería, brujería, si alguno todavía, Señor, arrastra algún tipo de atadura, yo te suplico en el nombre de Jesús que lo haga libre, Señor. Te ruego, Padre, que nos bendigas, que a mí, Señor, a mi esposa y a mis hermanos que hoy amorosamente han venido, Señor, a servirte para poder llevar esta transmisión, este discipulado en línea, nos cubras con tu sangre, Señor, y el regreso a casa sea con paz y bendición y mucho gozo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hasta Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la